En el vídeo de hoy vamos a ver 3 evoluciones de pacientes con los tratamientos que siguieron para luchar contra la alopecia androgenética. Estos casos son realmente interesantes, tanto por los resultados que obtuvieron como por los tratamientos que usaron y las historias detrás de cada uno de ellos. A continuación vamos a ver un caso y una historia realmente increíble, de esas que animan a cualquiera a no darse por vencido. Y es que vamos a ver el caso de una persona que hace unos años publicó fotos suyas con el pelo rapado en Reddit, aceptando su alopecia en un grupo para personas calvas donde lo que buscan es sentirse mejor consigo mismos y rodearse de personas en su misma situación. Al final, esta es la naturaleza del ser humano, esa necesidad de sentirnos queridos y aceptados. El caso es que esta persona borró su post en ese grupo y decidió reservar cita para hacerse un injerto de pelo en Turquía. Simplemente no le convencía su aspecto sin pelo y decidió darse una última oportunidad para no tener que raparse de por vida. Por suerte, esta persona se informó a tiempo de qué es lo que hay que hacer antes y después de un injerto capilar para obtener el mejor resultado posible y decidió empezar un tratamiento con 1 miligramo de finasteride y minoxidil tópico al 5% 2 veces al día. Pero ahí no quedó la cosa. Esta persona decidió cambiar completamente su estilo de vida. Decidió ir al gimnasio, dejar de comer comida en basura, beber menos, dormir más y reducir sus niveles de estrés. Todos estos hábitos no son buenos solo para tu pelo, sino para tu salud en general. Y desde luego vas a ver cómo su cambio fue radical en todos los aspectos. Pues bien, aquí tenemos su estado capilar inicial y vemos cómo partía con una alopecia de grado 4A que estaba avanzando a un grado 5A, donde iba camino de perder todo el pelo en la parte frontal. Aquí tenemos su estado tras 18 meses usando finasteride y minoxidil tópico. Vemos cómo su cambio ha sido sencillamente brutal. Esta persona ha conseguido transformar una gran cantidad de pelos miniaturizados en pelos terminales sanos y ha pasado de ese Norbut 4A a un grado 3, un cambio realmente increíble. Evidentemente, ahora mismo esta persona tiene que valorar si hacerse el injerto o no. Esto ya depende más de si está contento con el resultado que ha obtenido o si quiere cerrar aún más esa línea frontal y pasar a un Norbut 2 o incluso algo mejor. Lo que no admite discusión es que gracias al tratamiento esta persona ha conseguido detener el avance de su alopecia y recuperar una gran cantidad de pelo. Y en caso de hacerse un trasplante capilar necesitará injertarse muchas menos unidades foliculares. Recuerda que si en tu caso sigues un tratamiento contra la alopecia androgenética, pero no consigues recuperar una gran cantidad de pelo, no habrás perdido tu tiempo, puesto que antes de realizarte el injerto debes haber seguido un tratamiento que haya sido efectivo, en tu caso por lo menos deteniendo el avance de tu alopecia. De lo contrario, corres el riesgo de tener una baja supervivencia de las unidades foliculares injertadas y de que tu alopecia siga avanzando y sigas perdiendo pelo. Imagina tener pelo en la línea frontal justo donde te realizaste el injerto, pero perder el pelo en la parte media. Salvo que te llames Ronaldo y no te importe tu look demasiado, no es la apariencia ideal. Volviendo al caso de este paciente, como comenté anteriormente, esta persona no ha seguido solamente un tratamiento contra la alopecia androgenética, sino que ha cambiado su estilo de vida por completo, levantando pesas, mejorando la dieta, bebiendo menos alcohol, durmiendo más y disminuyendo sus niveles de estrés. Aquí tenemos una imagen de su estado físico a octubre de 2024. Como vemos, esta persona no tenía un mal físico, pero tenía un porcentaje de grasa relativamente alto, en torno al 20-25%. Pues bien, este es su cambio tras 6 meses. De nuevo, sencillamente brutal. Esta persona ha conseguido aumentar su masa muscular al mismo tiempo que ha bajado su porcentaje graso un 10% aproximadamente. Es realmente indispensable hacer ejercicio y seguir una dieta saludable basada en frutas, verduras, legumbres, cereales integrales, frutos secos y semillas para poder ser la mejor versión de uno mismo. De poco vale tener pelo si tu salud está pendiente de un hilo. Por cierto, si este vídeo te está gustando, dale a like. Y si te preocupa la salud de tu pelo y de tu piel, suscríbete al canal y dale a la campanita para no perderte ningún vídeo. Vamos ahora con el segundo caso, que nos muestra una historia muy distinta pero igual de inspiradora.
Hablamos de un paciente que empezó a perder pelo de forma visible a los 17 años y que empezó a tratar su alopecia a los 21. El caso es que esta persona tuvo que dejar el tratamiento debido a que sufría trastorno bipolar y tuvo pensamientos autodestructivos. Sin embargo, empezó a mejorar su estilo de vida, empezó a comer mejor y a hacer ejercicio y perdió 27 kilos de peso. En ese momento su salud se encontraba en un punto álgido, pero su estado capilar era el peor que había tenido nunca. El 1 de enero se rapó la cabeza y empezó a usar 1 miligramo de finasteride, minoxidil tópico al 5% 2 veces al día, el champú de ketoconazol 3 veces por semana y el Marroler de 1 milímetro 1 o 2 veces por semana, aunque primero empezó con las agujas de 0,25 milímetros. Además usó aceite de romero antes de ir a la cama. Pues bien, este era su estado capilar justo antes de raparse el pelo. Y vemos cómo tenía una alopecia muy avanzada, un grado 4 a 5 en la escala de Norwood-Hamilton. Vemos cómo tenía una falta de densidad importante en la zona frontal, en la parte media y en la coronilla. Aquí tenemos su estado tras raparse la cabeza. A continuación vamos a ver cómo ha ido evolucionando su pelo foto a foto hasta llegar a los 3 meses de tratamiento. Algo muy positivo que nos ayuda a ver mejor la evolución de esta persona es que ha ido manteniendo un corte de pelo similar a lo largo de este tiempo y se ha tomado las fotos con una luz muy parecida. Como vemos aquí, el cambio de esta persona ha sido sencillamente asombroso. Ha pasado de ese Norwood 4 a 5 a casi un grado 2 o incluso algo mejor. Es cierto que la línea frontal y la coronilla no han cerrado del todo, pero el cambio ha sido sencillamente brutal. Y lo mejor es que todavía tiene mucho margen de mejora, y es más que probable que consiga cerrar por completo todas las zonas afectadas por la alopecia. Recuerda que el grueso de la ciencia sugiere que el primer año es el más importante con el tratamiento, puesto que durante ese tiempo conseguiremos los mejores resultados. A partir del primer año podemos seguir mejorando, solo que a un ritmo menor. Esta persona comenta que tras tan solo 3 semanas empezó a ver nuevos pelos crecer en la zona frontal que se hicieron más pequeños en febrero, pero que ahora ha aumentado considerablemente su grosor y se están convirtiendo en pelos terminales sanos. Además, algo interesante que nos comenta este paciente es que experimentó una disminución de la libido al principio del tratamiento, pero que desapareció tras 4 semanas. Y esto es algo que concuerda con el grueso de la evidencia científica, donde vemos que los casos excepcionales de personas que sufren efectos secundarios de carácter sexual al usar finasteride o dutasteride, estos suelen desaparecer de forma espontánea sin interrumpir el tratamiento. En este tercer caso vamos a ver la evolución de un hombre que usó 0,5 miligramos diarios de finasteride oral durante 6 meses. Como vemos aquí, la alopecia de este paciente estaba localizada en la zona de la coronilla. Aquí tenemos su estado tras 2 meses, 3 meses y medio y por último 6 meses. Como vemos, su evolución ha sido muy positiva. El motivo por el que quiero hablar sobre este caso es porque el doctor de esta persona le ha recomendado subir la dosis a 1 miligramo diario de finasteride porque piensa que su evolución se ha quedado estancada. Es posible que esto sea cierto porque cuando comparamos las imágenes de los 3 meses contra los 6 meses de tratamiento, la mejora no ha sido demasiado evidente, aunque sí que parece que algo ha mejorado. Volviendo a lo que vimos en el caso anterior y a lo que apunta el grueso de la ciencia, no tiene sentido empezar usando una microdosis cuando sabemos que el primer año es el más importante con el tratamiento, puesto que esta persona ha podido perder posibles ganancias por no haber usado 1 miligramo al día de finasteride durante los primeros meses. Usar microdosis y usar el fármaco en días alternos o incluso una vez por semana, en el caso de dutasteride, tiene sentido una vez pasamos el primer año con el tratamiento, con el objeto de reducir al máximo posible el impacto a nivel sistémico del fármaco, manteniendo las ganancias obtenidas durante el primer año.
Además, otra alternativa que sería interesante pasado el primer año de tratamiento es cambiar finasteride oral por finasteride tópico. Y es que esta estrategia de cambiar el formato oral por el tópico ha demostrado ser capaz de mantener las ganancias obtenidas durante el primer año. Y como apunta este ensayo clínico autorizado controlado con placebo de 2021, finasteride tópico tiene una eficacia equiparable a finasteride oral, con un menor impacto a nivel sistémico. Si en tu caso estás planteándote el uso de microdosis de finasteride o utasteride o el uso en días alternos de estos fármacos por miedo a los posibles efectos secundarios, acabo de publicar el libro más exhaustivo que trata en detalle ese tema, basado 100% en ciencia. Si quieres saber la verdad sobre los riesgos de los inhibidores de la enzima 5-alfa reductasa, esta es una lectura obligada. Y no te preocupes porque no necesitas ser un científico para entender el libro, puesto que cada apartado tiene un resumen fácil de entender. Eso sí, si quieres entrar de lleno en la evidencia científica, puedes hacerlo, puesto que este es un ebook interactivo y podrás acceder a todos los estudios citados rápidamente. Y si te interesa saber qué es lo que pasa cuando alguien combina todos los tratamientos con constancia, tienes que ver este vídeo de aquí.